Muy buenos días desde Melon Bytes. Hoy, además de enseñaros imágenes de aquí de la Pedriza, de algunos rinconcillos secretos, voy a daros mi opinión de usar un par de días estos guantes de Decathlon, que creo que pueden ser una gran solución para un montón de situaciones. Una de las cosas que no terminaba de encontrar o de adecuar en mi kit de invierno son los guantes. Utilizo unos de merino, pues normalmente, pero en situaciones como ahora en invierno, con mucho frío, con humedad, con lluvia, con nieve, pues se quedan cortos. Y claro, luego tengo pues los típicos guantes de polar, de poliéster, gruesos, pero sigo teniendo el mismo problema. En rutas largas no son confiables, se terminan mojando, se terminan o no tienen las cualidades con el viento que a mí me gustaría. Guantes ya de tipo profesional con Gore-Tex y esto, pues la cosa se complica en volumen, en peso y sobre todo en precio. Así que me he decidido por estos de Decathlon, que a mi modo de ver tienen muchísimas ventajas. Los guantes que yo más utilizo son estos, que son de lana, de merino, con un poco de poliéster, creo, porque son bastante resistentes. Son los primeros que me han durado más allá de 4 o 5 meses, porque los que son muy finitos vuelan entre las rocas, los bastones. Ahora, tienen una desventaja, no son guantes muy gruesos. Cuando hace mucho frío me tengo que poner otros encima, porque a mí estos me vienen genial para grabar y eso, y tener los dedos pues libres. Sobre todo el inconveniente empieza cuando hace frío. Si le añadimos un enemigo terrible con el frío, que es la humedad y el agua en sí. Si llueve un poco, nieva o hay nieve y se te terminan mojando los guantes, pues todos sabéis que no es una sensación muy agradable. El uso que doy yo no va a ser alta montaña invernal donde necesito unos pedazos guantes tremendos. Este guante no está mal, pero obviamente en ciertas circunstancias pues no hace nada. Si hace viento, si llueve, si con nieve se mojan, pues al final, aunque tenga lana de merino, al final peligran tus dedos. Y esta es una de las soluciones que me va a aportar este guante y me gustan. Ahora os comentaré por qué. Lo primero, porque es algo que cuando llueve, hace frío o viento, tienes los dedos de verdad con frío, no tienes más que ponértelos, y esto es como una chaqueta. Es un tejido como el de una chaqueta de membrana, donde no deja pasar el viento, no deja pasar la humedad, y he estado comprobándolo bien, y no deja, es increíble. Tiene un tratamiento repelente al agua muy fuerte, que me imagino que se irá yendo con el uso, pero ahora que los tengo seminuevos funciona excelentemente. Y luego consigue, con el efecto manopla, que tengas un calorcito dentro, que tus dedos y todo configure una cámara que lógicamente lo vas a utilizar cuando hace mucho frío, si no te lo quitas. Como hemos comentado en los vídeos últimos, pues una chaqueta que no transpire bien, y esto pues no va a transpirar mucho, pues al final nos va a crear posible condensación o humedad, y ese es uno pues quizá de los inconvenientes. Como veis, está bastante bien hecho, tiene costuras selladas, por lo cual no entra agua, y he estado metiendo las manos en el río pero un buen rato y no notas agua por ningún sitio. Me gusta mucho el ajuste que tiene, porque entra la mano muy bien, luego tiene una especie de goma aquí, ¿no?, para que te evite que entre agua y eso, pero me gusta mucho que para el
frío y eso, y que te quede bien ajustado, tienes un tirador, tiras y te queda aquí ajustado, no se te caen, no pasa el frío ni el agua y tan fácil con una mano quitas, lo pones. Para sacarlo es mucho más sencillo que unos guantes, tiras y ya está. Y para ponérselos lo mismo, tienes aquí un tirador y te los pones muy sencillo. Tiene otra correa que es lógicamente, en mi caso no está nada mal porque vas con la cámara, vas grabando, pues no tienes más que te lo pones, aprietas, que vas a grabar y necesitas los dedos, tiras, lo dejas así, haces lo que quieras, no los pierdes, porque eso sí, son tan ligeros, tan pequeños que pueden salir volando o ni los ves. Y eso es otro tema. Os pongo en pantalla lo que pesan uno y lo que pesan los dos. Una cosa increíble. Y obviamente, como las cosas que me gustan a mí, fijaros al final de qué estamos hablando. Los dos guantes, pues es una cosa que creo que en tiempo de otoño, invierno y partes de primavera lo voy a llevar en la mochila. ¿Por 20 euros qué me parece? Pues creo que está bien, porque más vale unos guantes de 20 euros que de verdad te protejan del viento, que te protejan de la lluvia, del frío, de la nieve, a unos guantes de 10 que, joder, pues oye, si al final que te calen, no responda bien, que no esté sellado, no sé. Y luego, como siempre digo, con los productos de Decathlon. A ver, hay muchas cosas que no me gustan, pero la comodidad de que si esto dentro de un mes se me descose aquí o noto que entra agua, pues oye, voy a un Decathlon, lo digo, lo comento, lo miran y ven si es una cosa por desgaste o oye, pues es un defecto y oye, pues te devuelven el dinero o te darán otros, pero te buscan una solución. Estamos unos días en Madrid y por eso veréis un par de vídeos que estamos aquí en La Pedriza, porque después de un año, pues lógicamente se echa de menos, es un sitio muy peculiar, lo malo que demasiada gente piensa así, todos podemos disfrutarlo un poquito con respeto. Que nos vemos en el próximo vídeo.